Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy quería comentarles cómo el efecto Bukele parece que se está extendiendo por Hispanoamérica. Lo hemos visto, por ejemplo, con el candidato Milei, un patriota que está dispuesto a enfrentarse al kirchnerismo y a sacar a Argentina de los 100 años de miseria y de agujero en el que se encuentran, de un agujero completamente socialista, comunista, con tintes mafiosos, porque desde luego que el Grupo de Puebla, el Foro de Sao Paulo, es lo que es, y aquí en mi canal vengo denunciándolo desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el periodismo pues se ha olvidado, el periodismo, los medios tradicionales, de colocar a cada cual en su sitio y averiguar e investigar quiénes son y de dónde viene la financiación del Foro de Sao Paulo. Y es que todos los líderes que lo conforman tienen a los países de Hispanoamérica arruinados. Es el caso, por ejemplo, de México, porque AMLO, sí, López Obrador, también forma parte de todo este entramado que tiene sumido a México en una absoluta miseria. Y cuando hablo de que el efecto Bukele se está extendiendo por Hispanoamérica, no solo se ha contagiado en Argentina, donde hay un movimiento patriótico ya que ha salido a la calle, que está apoyando a Javier Milei, sino también se está contagiando en México, sí, porque el actor y productor Eduardo Verástegui, que estuvo hace muy poco en El Salvador presentando su película perseguida y cancelada por el mainstream mediático, Sound of Freedom, el sonido de la libertad, una película que denuncia el tráfico de niños. Bien, pues este actor se presenta, se ha inscrito al Instituto Nacional Electoral de México para presentarse como candidato a las elecciones presidenciales que se darán en 120 días en la República Mexicana. Así es, el actor ha dicho que está harto de la corrupción en su país, que está muy cansado de que gobiernen los mismos, que está muy concienciado con dar su vida sí, porque desde luego que yo aquí vengo diciéndolo, corren peligro los candidatos. Ya sabemos lo que le pasó al candidato de Ecuador, ya sabemos lo que pasa cuando se enfrentan a las mafias narcotraficantes, que en muchísimos casos pueden estar coligados con el poder político. Hemos visto cómo Gustavo Petro, la campaña, se ha revelado que estuvo, y está siendo investigado ahora, que estuvo financiada ilegalmente a través de su hijo con narcotraficantes, dinero del narco. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos candidatos que se están contagiando e incluso ciudadanos de lo que está sucediendo en El Salvador. Están viendo cómo incluso los cuerpos de paz, es en mi anterior vídeo, lo pueden ver, de Estados Unidos, tanto que han vilipendiado a El Salvador, tanto que tenían a los países de Hispanoamérica como la trastienda, han vuelto después de 7 años, se han vuelto a instalar ahí los funcionarios, el cuerpo de voluntarios, porque ya hay seguridad, y lo ha reconocido el propio embajador de Estados Unidos, hay seguridad en El Salvador y se consolida como una de las naciones más seguras de Hispanoamérica. ¿Quién lo iba a decir, no? Siempre lo digo, la tierra más peligrosa del mundo, ¿no? Donde más asesinatos se cometían. Bien, pues asesinatos como los de El Salvador se cometen en México a diario, como los que se cometían anteriormente, antes de que estuvieran las maras encerradas en ese CECOT, como las encerró Bukele, que hay ya 70.000 miembros, hay que recordar, de estas maras en el CECOT, en el Centro de Terrorismo Especializado para estos tipos de delincuentes que tenían atemorizado y se habían adueñado del país. Pues Eduardo Verástegui quiere hacer lo mismo en México. De hecho, aquí lo conté en mi canal, él estuvo con Bukele reunido, estuvo durante largo tiempo. El Salvador fue uno de los primeros países que presentó esta película que denuncia el tráfico de niños, que muchos de ellos, este tráfico de niños hacia Estados Unidos, procede de México, del propio país del actor, del cantante, muy conocido en México y muy conocido también en Estados Unidos.
porque también él hizo carrera en Estados Unidos, pero ahora está cancelado, está vilipendiado. ¿Por qué? Porque ha sacado esta película que va en contra de, parece, de los intereses que no sabemos, de los mainstream, del mainstream mediático. No sabemos por qué una película que denuncia el tráfico de menores está siendo cancelada y vilipendiada. ¿Por qué? Pues no se sabe. Por ejemplo, el diario El País ya está sacando que el ultraderechista Eduardo Verástegui, para así denostarlo, como le ha pasado con Bukele o le pasa con Javier Milei, pues para denostar a estos candidatos, para criminalizarlos, para anunciar que verdaderamente son un peligro para la democracia de su país, cuando es siempre todo lo contrario. Pero estos candidatos que desafían a las agendas internacionales, que desafían a las élites, que desafían el establishment político, en este caso de Hispanoamérica o el propio de Estados Unidos, bien, pues estos candidatos nunca son bienvenidos en la prensa, y eso nos tiene que poner a todos de alerta. En alerta. ¿Por qué? Pues porque siempre sucede lo mismo, que es que cualquier candidato que se oponga, siempre cualquier político que se oponga a los intereses globales, a los intereses del Foro Económico Mundial, a los intereses de magnates como George Soros y su hijo ahora, que va a heredar el imperio y además asegura que va a atacar con más ferocidad incluso que su padre, pues a los países que no cumplan con su agenda de ideología de género, su agenda wokista, la ideología woke que inunda los colegios, que está totalmente manipulando a menores, a niños. Bien, pues Hispanoamérica está viviendo un efecto Bukele extendiéndose ya no solo a Ecuador, ya no solo incluso a Perú, ya no solo a Honduras, que incluso, bueno, no voy a hablar de pues, por supuesto, la presidenta de Honduras, porque yo no estoy nada de acuerdo con esta señora, pero sí que es cierto que tuvo que reconocer que tienen que adoptar medidas al estilo de Bukele para poder acabar con la inseguridad y el crimen en el país. Bien, pues Eduardo Verástegui es del perfil de Bukele, es del perfil de Javier Milei. Quieren ir en contra de todas estas agendas que se están imponiendo en los países, y así él mismo lo contaba. He estado rezando, he estado meditando, lo he estado evaluando. No soy político, soy un outsider que ama a México y que ve que México no anda bien. Claro. Y que ve que la mayoría absoluta de los mexicanos, donde yo me incluyo en esa mayoría absoluta, quieren un cambio de abordaje, quieren opciones diferentes, alejadas a esta especie de monarquía política donde se reparten el pastel como mejor les plazca cada 6 años entre ellos y sus amigos del poder, con una insultante impunidad. Cuando tú ves esas cosas, obviamente te empiezas a calentar otra vez. A calentar, ¿no? Sí. Y de pronto, sobre todo cuando hace poco me preguntaron, ¿pero qué experiencia política tienes tú, Eduardo? Mire, le diré que experiencia para robar no tengo, ni la quiero tener. Pero sí tengo experiencia y capacidad para integrar a mentes brillantes, darles una visión, darles una visión con ética, con valores, y dejarlos trabajar. Y es que hay que recordar también, por ejemplo, que Elon Musk ha apoyado a Javier Milei, lo hizo en Twitter, porque Tucker Carlson se desplazó, el periodista más famoso del mundo, ya sabemos que también cancelado, lo despidieron de la cadena Fox, precisamente porque ya se estaba metiendo con el poderosos del Partido Demócrata, y le dijeron: hasta aquí has llegado, señor Tucker Carlson. Y pese a que su programa era el más visto, ya se saben que esto ya no va de audiencias, esto ya no va ni siquiera del dinero publicitario que se pueda recaudar, sino esto es pura política al servicio del globalismo, que nos quiere invadir a través de ese gobierno mundial a todos, ¿no? Y nos quieren controlar sin que tengamos soberanía nacional en nuestros países. Bien, pues lo que sucede es que este candidato, Javier Milei, ha sido apoyado
en Argentina y ha sido apoyado por Elon Musk, el hombre más rico del mundo y que ya sabemos que es la oveja negra de la élite. Sí, Elon Musk está enfrentado con George Soros, Elon Musk no soporta tampoco a Alex Soros, a su hijo. Elon Musk es la oveja negra porque no está de acuerdo con la ideología de género, no está de acuerdo con una serie de asuntos como puede ser el control de la inteligencia artificial y todo lo que se disputan entre ellos. Y no digo yo que Elon Musk no tenga también sus intenciones, porque desde luego que él forma parte de estas élites. Pero hay que decir que es alguien que está muy a favor de la libertad y por eso es lo que ha sucedido. Él criticó el sistema de Twitter cuando estaba Jack Dorsey, por cierto, que era amigo suyo, lo criticó cuando echaron a Donald Trump y cuando se posicionó de forma partidista a Twitter con el Partido Demócrata y estaba cancelándonos a todos, vamos, a mí incluida. Yo no sé cuántas veces me han baneado, de hecho yo creo que sigo baneada en Twitter, y porque el equipo de España de Twitter se encargó de meternos a todos los periodistas críticos en una lista negra. Bien, pues Elon Musk, cuando vio la entrevista de Tucker Carlson y con Javier Milei que le hizo en Argentina y salió una foto, pues dijo, pues mira, Javier Milei sería un gran cambio. ¿Qué pasó? Que como él no quiere tampoco y criticó en su momento que Twitter se fuera partidista, pues dijo, no vayan a ser que me critiquen ahora por esto y voy a borrar el tuit. Pero el tuit está ahí, lo están viendo. Elon Musk apoyó a Javier Milei y Elon Musk estaba con los patriotas, porque él mismo, y por eso siempre digo que hay que hacernos eco de lo que dice Elon Musk, está en las reuniones con la Unión Europea, está en las reuniones con la Casa Blanca en Washington, él los conoce muy bien, él es amigo de todos, de muchos, de parte de estas élites políticas y de esta oligarquía y plutocracia, sabe muy bien de qué pie cojean y por eso cuando Elon Musk de repente se le escapa algo, pues hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque ya dijo que George Soros era un villano, que lo conocía muy bien y que no quiere el bien para las sociedades a través de las Open Society Foundation y que las ideologías que están planteando lo que hacen es corromper a los seres humanos e ir en contra de sus libertades a través de imponerle agendas de control social. Bien, pues Elon Musk ha apoyado a Javier Milei, pero después hay que explicar que lo borró precisamente por eso, porque él veía que no estaba en consonancia con lo que él mismo decía y para mantenerse un poco al margen y ser equidistante y parecer que no se posiciona, pues lo que hizo fue borrar el tuit. Sin embargo, ya todos los medios de comunicación, como siempre manipulan y como son pura guerra, esto es una guerra de propaganda continua, lo que hacen es decir que es que Elon Musk se arrepintió de haber apoyado a Javier Milei. Bueno, no es así ni muchísimo menos. Esas son las razones por las que borró el tuit y ya se las cuento yo, porque aquí yo les cuento siempre la verdad de las noticias. Así que tenemos estos candidatos que están ahí, Javier Milei, ahora Eduardo Verástegui, que esperemos, vamos a ver, porque necesita 1 millón de firmas para que su partido pueda consolidarse y pueda luchar por esas elecciones presidenciales, y ya tiene a toda la prensa encima, cómo no, otro candidato contra el que ir, otro candidato que quiere el bien para su país, pero que desde luego que como es católico y como ha hecho una película que denuncia a cierta élite, pero es una película, no sé por qué se lo tienen que tomar tan mal, bueno, pues está perseguido y cancelado. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si quieres suscribirte a mi canal, hazlo ya. Hoy tienes la pestaña de Únete y déjame un comentario, que voy a darle like a los que más me gusten, pero desde luego que no olvidéis que los leo casi todos siempre. Muchísimas gracias por haber estado ahí.